Dios le bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno estar con ustedes nuevamente, trayendo palabra del Señor. Agradezco primeramente a mi Dios y después agradezco a mi hermano Luis Sardina, que fue el que me dio la oportunidad de estar en medio de ustedes. Hermanos, la vez que el hermano me asignó la predicación fue como hace 2 o 3 domingos. Y ese domingo estaba predicando mi hermano Che Juan, un tema también sobre el amor. Y ahí fue que me nació la inspiración. Déjame, Tito, yo creo que aquí pasó algo. Perdóname, mis hermanos, hay errores técnicos. Ahí el título, pon el título ahí. Ok, después de los arreglos, pues como dije, mis hermanos, el título es larguito. El amor fraternal, el pilar de toda congregación cristiana. La congregación local, como comúnmente llamamos a la iglesia del Señor, se compone de miembros que son del cuerpo de Cristo. Estos miembros son nada más y nada menos seres humanos con problemas, con debilidades, ansiedades, esperanza y sueños. El Señor, al llamar a su pueblo fuera del mundo, ha querido organizar congregaciones locales para que allí se reúnan y tengan comunión los unos a los otros. La congregación es también aquel lugar donde cada cristiano tiene la oportunidad de mostrar su actividad. Es donde con otros seres humanos adora al Señor y donde debe dar muestra de una sincera amor fraterno, paz, comprensión y convivencia con otros hermanos. Pero este es un principio que muchas congregaciones han echado al olvido. Por esa razón sufren de tensiones continuas, divisiones, pleitos y problemas. Y entonces hacemos la pregunta, ¿por qué sucede esto? Bueno, la pregunta se justifica, sin embargo, no la actitud. El primer texto, déjame ver si es este. Ajá. El primer texto que vamos a citar, Juan 3 dice, y respondiendo Jesús dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es preciso que toda persona humana nazca del agua y del espíritu para poder entrar en el reino de Dios, que es la iglesia de Cristo. Este nacer se produce cuando una persona sinceramente
cree en Jesús como Hijo de Dios y su Salvador, se arrepiente de sus pecados, confiesa su fe en Cristo y es bautizada en agua. En este acto de fe y obediencia, el creyente arrepentido y bautizado recibe el Espíritu Santo como un regalo de Dios. Pablo nos dice, escuche bien, este es uno de los frutos del Espíritu, se menciona mucho, pero el principal y el primero dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Como consecuencia, podemos concluir que cada ser humano sinceramente convertido al Señor posee también el Espíritu Santo y como resultado de ello, ahora está lleno del amor del Espíritu. Esta consecuencia lógica es un proceso de renacimiento. Y quiero aquí tocar este punto. Es un proceso que usted va a renacer mientras más obedezca al Señor, más renace. Y este se mantiene vivo dentro de sí por la obediencia a los mandamientos del Señor. Amigos y hermanos, los hemos hecho nueva criatura, es así. Y entonces, si el fruto del Espíritu es amor, hacemos esta pregunta: ¿cómo es que entonces algunos miembros no viven realmente vidas honestas en Cristo? ¿A qué se debe las divisiones, los pleitos, los rencores en las congregaciones locales? Solo hay una respuesta. La persona en cuestión no renació del proceso de amar. Por lo tanto, está carente del amor de Dios, lo que lo podría capacitar para amar y tolerar. ¿Entendió, mi amado hermano? En cada uno de nosotros tenemos el amor del Espíritu. Se supone que mientras más obedezcamos al Señor, más los llenemos ¿de qué? De amor. El apóstol Pablo dice en Romanos 12:10, y esta es clave del mensaje: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Este texto nos dice que deberíamos amarnos unos a otros en amor fraternal. Esto quiere decir que debemos poner por obra nuestro amor. No debemos amar solo de palabras, sino de ¿qué? De hechos. Pablo prosigue y dice en el mismo versículo, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Hermano, esto quiere decir que consideremos a nuestros hermanos más dignos que nosotros, que nosotros mismos. Esta es una lección dura y muy pocas personas las aprenden completamente. Y voy a explicar. Hermano, cuando Cristo nos dice, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Y a veces yo pregunto, ¿para qué es la cruz? Hermano, ¿usted sabe para qué es la cruz? Para crucificar su propio yo. Lo crucifica. Y entonces, como consecuencia,
de usted haberse convertido al Señor y recibir el amor del Espíritu, lo hace tener pensamientos nobles, como lo siguiente: mi hermano es superior a mí. ¿Usted ha pensado eso? Cristo manda eso. Mi hermano es superior a mí. Debo servir a ¿qué? A mi hermano. Debo amar a mi hermano como Cristo me ama a mí. Cuando usted tenga esos pensamientos, usted está en el amor de Dios y en el amor de Cristo. Todos los problemas y todos los disgustos en las congregaciones podrían ser evitados si los miembros que se llaman cristianos aprendieran a amarse de verdad. También obrar como quienes han sido comprados con la sangre de Jesús por amor y ahora quieren demostrar este amor a su Señor y Salvador. Fíjense en este texto, mis amados hermanos. Primera de Juan 4, 7 y 8. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. Quien más ama tiene a Dios a sí mismo, y el que ama a Dios y a su prójimo ha nacido de Dios, y esto quiere decir que ha sido engendrado por Dios y es un verdadero hijo o hija del Padre Celestial. Pero escuchemos este texto. Fíjese la advertencia que nos hace aquí. Este texto, yo busqué el contexto histórico, y muchos judíos que decían amar a Dios, cuando vieron que los gentiles llegaron y también tenían derecho a la salvación que ellos tenían, decían que amaban a Dios, pero ¿qué? Pero aborrecían al gentil. Fíjese lo que dice este texto. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ame a Dios, ame también ¿a quién? A su hermano. Si usted dice que ama a su hermano, déjeme decirle, es mejor que lo ame de verdad, porque Dios los conoce a cada uno de nosotros. Y si no es así, es mentiroso ante la presencia de Dios. Juan, el apóstol del amor, nos dice que este mandamiento vino del Señor, y cuando solamente se obedece este mandamiento, se ha hecho todo. ¿Escuchó? Solo este mandamiento de amarnos unos a otros. Y hacemos la pregunta: ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermano? Mi hermano no es solamente el miembro de la congregación local, sino todo hombre de toda raza, pueblo, nación, miembro de la gran familia humana.
Jesús, antes de regresar al Padre, quien había enviado a este mundo a traernos tantas bendiciones, decía con mucha insistencia, mire lo que decía en Juan 15:17, esto os mando, que los améis unos a otros. Lo decía con mucha insistencia. El Señor nos dio un mandamiento estricto para que los amemos unos a otros. De hecho, ninguna congregación local que se compone del cuerpo de Cristo tiene el derecho de llamarse Iglesia del Señor si sus miembros no han aprendido a amarse y a perdonarse mutuamente. El amor verdadero, y escuche bien esto, el amor verdadero que emana del trono de Dios mismo y que debería vivir abundantemente en el corazón de cada hijo e hija de Dios, es donde está el secreto de la vida cristiana. Sí, hermano, ahí es que está el secreto de la vida cristiana. En que aprendamos a amarnos ¿qué? Unos a otros. Hermano, esto que voy a citar es un dato histórico también. Entre los hombres paganos del primer siglo que vivían en un mundo carnal y frío, era común oírles decir, mirar a estos cristianos cómo se aman. La señal de reconocimiento para aquellos hombres era el amor sincero y fraternal que profesaban los primeros cristianos. Cuando se amen unos a otros de corazón sincero y puro, se comportarán como verdaderos discípulos de Jesús, quien dio su vida por las ovejas y murió por rescate de todos. Hermanos, y los hacemos tal pregunta, escuche bien las preguntas que voy a hacer ahora. ¿Ha cambiado Dios? ¿Hay otro evangelio? ¿Es el hombre moderno del siglo XXI diferente? Como diría el apóstol Pablo, de ninguna manera. Aún hoy, como ayer, como también mañana, el amor entre los hombres de buena voluntad siempre será señal de reconocimiento de que Dios en verdad vive en nosotros. Hermanos, quizás tengamos que volver a ser niños nuevamente y amarnos como niños. Quizás los niños nos enseñen más cómo que debemos amar. ¿Acaso el maestro de Galilea no los dijo? Y escuche bien el texto. Y dijo, de cierto, si no los volvéis y hacer como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Para entrar al reino de los cielos, debemos ser no infantiles en actitudes. Se está diciendo que los volvamos a ser como niños, no con actitudes infantiles, sino como niños que reciben a Cristo con humildad y confianza. Debemos ser como niños pequeños que actúan entre ellos como si todos fueran iguales. Sí, hermano, entre los niños todos son iguales. Una vez vinieron los discípulos de Jesús y le dijeron a él,
¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y Cristo tomó un niño y lo puso en medio de ellos y les dijo, cualquiera que se humilla como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Hermano, eso es lo que lo quiere enseñar, que debemos ser ¿qué? Humildes. Me temo que nos hemos olvidado y debemos acordarnos ahora mismo y volver a vivir nuevamente toda la plenitud del evangelio. Solamente tendrá algún sentido en que los reunamos los domingos para adorar a nuestro Dios cuando hayamos aprendido a amar primeramente a nuestro hermano, viviendo con él y con ella en paz y armonía. Este texto también dice algo. Jesús dijo en Mateo 5, 23 y 24, por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No intentes, hermano, traer ninguna ofrenda mientras haya un espíritu de enemistad contra tu hermano. O tengas con tu prójimo alguna diferencia que no hayas procurado diligentemente arreglar. Procúrate reconciliarte primero y entonces ven a adorar. Sé prudente, porque Jesús te invita a volver a Dios. Dejemos nuestra ofrenda allí ante el altar y corramos primeramente a reconciliarnos con nuestro prójimo y hermano. Y luego, siendo solo de un solo corazón, volvamos juntos al altar de Dios para rendirle nuestro honrado tributo de amor. Sin libres de rencor, sin resentimiento, sin mala opinión hacia nuestros hermanos, de corazón puesto en su lugar, actuando sinceramente como aquellos que han nacido de nuevo del agua y del espíritu. Sí, hermano, eso cuenta mucho. Usted ha nacido del agua y del espíritu. Usted ha recibido el Espíritu Santo lleno de amor. Déjeme decirle esto, mi hermano. Todo lo demás es engaño, religión vana, teatro religioso que lo llevaría hasta la puerta de la vida eterna. Y yo pregunto en esta mañana, hermano y amigo, ¿solamente quiere llegar a la puerta de la vida eterna? Fíjese lo que dice Cristo. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, no es que llegue a la puerta, es que tiene que abrir la puerta. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo aguarda pacientemente de pie junto a la puerta del corazón del pecador y del hermano y llama a alta voz
por medio de su palabra y por su espíritu. Pero solamente entrarán aquellos que han amado y siguen amando, porque el amor es el vínculo perfecto. Este texto, vamos a leerlo también. Juan 13. Y un mandamiento nuevo os doy, que los améis unos a otros como yo los he amado, que también los améis unos a otros. Y en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos con otros. Hermano, el texto que más me llama la atención aquí es esa expresión que dice, nos manda que nos amemos unos a los otros. Pero ¿cuál es nuestro ejemplo? ¿Cuál es el ejemplo que Cristo nos ha dejado? Dice, como yo los he amado. Ahí está la clave. Yo sé que Cristo me quiere mucho. Sí, hermano, Cristo me ama mucho. Y ese amor yo lo tengo que mostrar hacia mis hermanos. Si pues queremos amar al Señor, mostrémonos obedeciendo sus mandamientos, pues Juan 14:15 dice, si me amáis, fíjate cómo dice este texto, es cortito pero encierra mucho. Si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. La Escritura Sagrada nos exhorta a amar a todos los hombres por igual. Amar significa demostrar este amor a través de una sana, sincera y honesta amistad. El cristiano maduro sí puede tener amigos a todos los hombres, aún los difíciles y los complicados. El problema no está en uno. El problema no está en los demás, perdón. El problema no está en los demás, sino en ¿qué? En uno. Los cristianos sabios tratarán de formar amistades para que juntos puedan andar en Cristo. Ofrezcamos a los hombres nuestra amistad limpia, grande, desinteresada y sincera, y veremos cuántos amigos podemos tener. Sí, hermano, pero tenemos que ser ¿qué? Amorosos. Y cuando seamos amorosos, ya usted verá cuántos amigos usted puede tener. Pablo nos dice que estemos arraigados y cimentados en amor. Nos dice que conozcamos el amor de Cristo. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Este es otro versículo de la Biblia que nos muestra la conducta hacia la amistad verdadera. La arrogancia y la prepotencia separa. La humildad une. Cuando una persona considera un riesgo amar, su amor será devuelto con un nuevo ¿qué? Amor. Aquellos que realmente quieren amor, finalmente encontrarán amor y amistad en Cristo y en su iglesia. Si usted quiere amor, llegó al sitio que correcto. Amar a Cristo
Significa cumplir sus mandamientos. Y su mandamiento más grande y efectivo es el que los amemos unos a otros y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y hago esta siguiente pregunta. ¿Cómo podrá un mundo que odia ver en nosotros algo diferente si no los amamos? El mundo, hermano, está cada día que odia más. Pero nosotros no podemos estar contagiados con eso. No son los sermones bien preparados, ni las obras de caridad que pudiéramos hacer, ni tampoco mucho estudiar con eruditos lo que los acerca y los une, sino el amor simple, sincero, que emana del trono de Dios y que llega a nosotros a través de su Hijo Jesús, lo que hace proyectarse hacia nuestros hermanos, nuestros vecinos y todo hombre y aún nuestros enemigos. Dios, querido amigo y amiga, te ama. Y el que te ama, y también el que te perdona. Y el que te perdona te dice que quiere olvidarse y nunca más acordarse de tus pecados. Dios quiere darte vida, una vida nueva y renovada y una esperanza verdadera. Porque Dios te ama y mostró su amor por cuanto dio a su Hijo unigénito para que en tu lugar entregases tu vida. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Pensemos en un Dios amante y benigno que espera que regresemos a Él. Cristo, mi querido amigo y amiga, te ama. En Cristo tendremos un amigo que no los condenará, ni tampoco los humillará por nuestras debilidades. Este amigo los fortalecerá, los perdonará, los llenará de vida abundante, porque su amor es una fuente inagotable para todo aquel que busca refugio en su iglesia. Amémonos unos a otros con amor fraterno y sincero. Busquemos edificar a nuestro prójimo y hacerle bien cada vez que tengamos la oportunidad. Acerquémonos al trono de gracia de nuestro Dios mientras haya un hoy. Mientras haya un hoy, usted puede entrar al reino de Dios. Hoy, la Biblia dice que hoy es el día de ¿qué? De salvación. Nosotros le instamos a usted a que entre al reino de Dios, que es su iglesia. ¿Y por qué le instamos a eso? Porque vendrá un día en que usted va a estar en el juicio. Como dijo no sé si usted vio la parte, dice, para que tengamos confianza en el día de ¿qué? Del juicio. Crea o no crea, usted va a estar allí. Va a estar en el día del juicio. Es el Hijo del Hombre ante el cual las naciones del mundo serán reunidas. Es ante la presencia de la humanidad
que seremos juzgados. Será un juicio como tal, y ante la mera mirada de Cristo juzgará a cada uno en silencio. Y entonces hacemos la pregunta, ¿qué tomará en cuenta nuestro Señor en el día del juicio? ¿Qué tomará en cuenta? Voy a poner este pasaje, es bastante larguito. Pero este pasaje de Mateo 25 empieza hablando de que la humanidad será reunida en el día del juicio ante Cristo. Y dice ese pasaje que Cristo allí va a separar las ovejas de los cabritos. Y uno se pone a pensar, ¿y quiénes son las ovejas? Déjeme decirle, las ovejas son los que aman y obedecen. Los cabritos son los que no aman y no ¿qué? Y no obedecen. Fíjese. Y fíjese cómo dice el texto. ¿Qué se tomará en cuenta en el día del juicio? Fíjese cómo dice este pasaje. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí lo hiciste. Esa parte, hermano, es bien comprometedora. Por cuanto lo hicisteis con uno de mis hermanos más pequeñitos. Hermano, esto es lo que nos enseña, que cada vez que nosotros servimos a nuestros hermanos, ¿a quién estamos sirviendo? A Cristo. Estamos sirviendo, estamos haciéndoselo a Cristo. Porque déjeme decirle una cosa, mi amado hermano. En el día del juicio estarán allí presentes todos aquellos a quien hemos conocido y hemos ayudado. Van a estar allí. También aquellas multitudes impías que hemos olvidado y menospreciado, también van a estar allí. En el día del juicio, Dios toma en cuenta la forma en que hemos tratado a los demás en esta vida. No hace falta tener otro que testigo, porque van a estar todos allí. Cuidado, mis hermanos, que la acusación será una: carentes de amor, fartos de amor. No se engañe nadie. La lectura que acabamos de leer nos dice que los cabritos fueron castigados por no haber hecho lo que debieron haber hecho. Me llama una de las definiciones de pecado. Dice, el que sabe hacer lo bueno
y no lo hace, le es que le es pecado. Hasta eso llega la definición de pecado. Cuando usted deja de hacer lo bueno, cuando usted deja de amar. Tengamos cuidado. Pero mire lo que dice este pasaje, que me da mucha esperanza. Dice, y cualquiera que los diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá que su recompensa. Mi mamá me decía que a nadie se le niega un vaso de qué. No sé si a ustedes en la casa suya había esa regla. A nadie se le niega un vaso de qué, de agua. Y si tú lo dabas de mala gana, la madre mía me daba una trompa, pero bien dada. Porque no era dar el vaso de agua, era la actitud con la que tú dabas que el vaso de agua. Hermano, gracias a Dios porque somos de Cristo. Y se acerca hoy el día más a las necesidades del mundo. Debemos vivir para ayudar y ayudar para amar. Y hermano, voy a terminar ya. Amor, porque el amor y sobre todo el amor entre hermanos de una congregación se muestra el corazón mismo de Jesús. ¿Oyó eso? Cuando nosotros los amamos unos a otros, es que Jesús está en medio de nosotros. Y hacemos la pregunta, ¿quién es Cristo? El que alimentó a los hambrientos, el que dio de beber a los sedientos, el que vistió a los desnudos, el que visitó a los enfermos, las viudas en sus tribulaciones. Ese es Cristo. Y pregunto de nuevo, ¿y quién es Cristo? El que puede perdonar tus pecados, el que puede salvar tu alma y el que quiere hacerte miembro de esta congregación. Ese es Cristo. El que vive para amar conoce a Dios y es conocido por Dios y por Cristo mismo con el Padre. Vendrá a Él para hacer morada con Él. Y el mejor consejo que le doy en esta mañana, mis amados hermanos, amemos a nuestros hermanos. Y querido amigo y amiga que me escucha, yo le pregunto esta mañana, ¿a quién usted ama? ¿Ama mucho a Dios? ¿Ama mucho a Cristo? Y la respuesta que Cristo da es, quizá le va a sorprender en este último pasaje, porque es el último. El último pasaje le sorprenderá la contestación que Cristo. Yo le pregunto otra vez y voy a insistir en eso. ¿A quién usted ama? ¿Ama a Dios? ¿Ama a Cristo? Pues mire lo que dice este pasaje. Y con ese termino. El que tiene mis mandamientos y los guarda, y aquí viene el punto, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Hermano, póngame el plan de salvación, hermano. Che Juan, ponme el plan de salvación. Ahí está. Yo pregunto en esta mañana,
Amado amigo o amiga, estos son mandamientos del Señor. Son mandamientos del Señor. Si usted dice que ama a Dios y ama a Cristo, pero no obedece estos mandamientos, porque acabamos de leer que el que guarda sus mandamientos, ese es el que ¿qué? El que me ama. Escuche bien. Yo le hago una invitación de mucho amor. Esta congregación le hace la invitación a que hoy usted entre en el reino de Dios, que es la iglesia. Porque para ir al reino de los cielos, como siempre he dicho, mis amados hermanos, primero hay que entrar ¿dónde? En la iglesia. Cuando se entra a la iglesia, entonces usted está en camino directo hacia el cielo. Que Dios los bendiga. Vamos a pedir al hermano que cante el himno de...